El Museu de les Terres de l'Ebre acull estos dies l'exposició internacional Roig Panier sobre els treballadors forçats espanyols durant la Segona Guerra Mundial, una exposició sobre les víctimes oblidades del nazisme. Un dels comissaris d'aquesta exposició és Antonio Muñoz Sánchez, historiador i investigador de l'Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa. El tenim avui aquí al plató del Primera Columna. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia, gràcies a vos. Què podem veure en aquesta exposició que encara es pot visitar al Museu de les Terres de l'Ebre? Pues en esta exposición lo que vemos es una historia, una panorámica muy apretada. La historia siempre es complicada y hay que resumirla al máximo, de una faceta muy poco conocida del exilio español republicano durante la Segunda Guerra Mundial. Generalmente pensamos en los deportados o en los combatientes cuando pensamos en los republicanos españoles que se vieron envueltos en la Segunda Guerra Mundial. Pero la gran masa de exiliados que estaban en Francia durante la Segunda Guerra Mundial no fueron ni deportados ni eran resistentes, sino que eran trabajadores forzados. Esto es una faceta que se está descubriendo desde hace relativamente poco por parte de la historiografía. Como digo, el foco estaba puesto en los deportados, aproximadamente el 10% de los hombres exiliados españoles en Francia, o en los miles que se habían implicado en la resistencia. No se había puesto el foco en el trabajo forzado, que es un fenómeno muy importante de la Segunda Guerra Mundial. Hubo millones y millones de europeos, aproximadamente 20 millones, que contra su voluntad fueron puestos a trabajar para el régimen alemán, y un pequeño grupo son los republicanos españoles, aproximadamente 30.000, 40.000. Esta faceta del exilio hasta ahora, como digo, es poco conocida, poco tratada, y esta es la primera exposición que trata de llevar a un público general esta historia, que es una historia compleja. Quan parlem de treballadors forçats, què significa això? Estem parlant d'esclaus? És un règim d'esclavitud? Bueno, no eran esclavos en el sentido, digamos, tradicional del término, no lo eran, pero los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial sí que crearon una especie de sistema esclavista de carácter moderno. Los alemanes, inesperadamente, para ellos, esperaban ganar la guerra muy rápido, no fue el caso, la guerra se prolongaba, cada vez más alemanes tenían que ser incorporados al ejército y los puestos de trabajo que quedaban libres hubo que ocuparlos por extranjeros. Es decir, de tal manera que al final de la guerra 1 de cada 4 trabajadores en Alemania eran extranjeros. Estamos hablando de millones y millones de europeos, unos 20 millones, y el trato que se les daba iba desde la esclavitud más absoluta, estamos hablando por ejemplo de soviéticos o de judíos, hasta un trato, digamos, más digno, que era por ejemplo el que se le daba a todos los de Europa occidental, nacionales de países en los que la ocupación era más civilizada también, y nacionales de países que habrían de ser aliados en la Alemania, en la Europa de posguerra. Por lo tanto, el trato que se le daba a unos y otros, siendo los dos del este o del oeste trabajadores forzados, no era el mismo. Y en esta categoría muy compleja, digamos que los españoles se movían en una posición intermedia. No eran tan bien tratados como podían ser el caso de los franceses, ni eran tan mal tratados como los judíos o los soviéticos. Pero dentro del conjunto de trabajadores no voluntarios de Europa occidental, los españoles se cuentan entre aquellos que fueron peor tratados, efectivamente. Això és perquè eren republicans? Eso es. Los españoles que se encontraban en Francia en el año 1940, los hombres que habían combatido en España eran aproximadamente 100.000, de ellos 10.000 acabaron en Mauthausen o en otros campos de concentración, y el resto, según la propia legislación alemana, deberían haber acabado también en campos de concentración. Pero estamos descubriendo, gracias a la investigación histórica, los alemanes determinaron que mejor que enviarlos a campos era ponerlos a trabajar para el régimen nazi, vigilándolos, porque eran potencialmente peligrosos para la seguridad del régimen, del territorio ocupado, en este caso de Francia, ya que eran antifascistas, que venían de combatir en una guerra y que eran políticamente muy conscientes. Por lo tanto, ya que no se les iba a deportar a campos de concentración, se les tenía que tener muy bien vigilados, y esto es lo que se hizo con ellos. Durante algún tiempo estuvieron gran parte de ellos trabajando para el régimen de Vichy. A partir del año 1941, sobre todo 42 y 43, son enviados masivamente a la costa francesa ocupada por los alemanes, en la Francia ocupada, y allí son puestos a trabajar en la construcción del muro atlántico y de bases submarinas, y vivían, la gran parte de ellos, en campos de trabajo vigilados, que podemos imaginar
como campos de prisioneros de guerra, o sea, no tenían vallas electrificadas, la fuga era posible, no era como los campos de concentración, pero fugarse no tenía mucho sentido en aquel entonces en la costa francesa porque era una costa altamente vigilada y las fugas generalmente fracasaban y en esos casos pues o iban a la deportación o bien iban a campos de internamiento o iban a campos de trabajo aún más duros, ¿no? Es un fenómeno mucho más facetado, digamos, mucho más complejo que el de los campos de concentración. Tenemos campos de trabajo más livianos, digamos, otros campos de trabajo más duros, y eso tiene mucho que ver con las propias condiciones de la guerra y de la zona en la que eran enviados a trabajar, en este caso los españoles. No era lo mismo trabajar en las islas del Canal, que son 3 pequeñas islas, las islas de Jersey, que pertenecen a Inglaterra, y que están muy cerca de Francia, donde el suministro era muy escaso, donde los bombardeos eran continuos, que trabajar en una zona, digamos, que estaba más protegida, digamos, de los combates, de tal forma que un español que trabajase o en la zona de Calais o en la zona de las islas del Canal, pues tenía una vida, un día a día muy diferente al del español que le había tocado trabajar, por ejemplo, en la construcción de la base submarina en Burdeos, donde también hubo bombardeos, pero eran mucho más escasos. De tal forma que la situación de los 30.000, 40.000, no tenemos una cifra exacta de trabajadores españoles que contra su voluntad sirvieron a la economía de guerra nazi, fue muy diferente. Com els va anar? Va haver gent, suposo que devia acabar als camps d'internament, als camps de concentració, sobretot quan intentaven alguna fuga, però la resta, mayoritariamente, ¿cómo van a acabar la guerra? Bien, pues gran parte de ellos se resignaron a esta situación, sabían que la alternativa, si les cogían, era deportarles a campos de concentración o, en el mejor de los casos, enviarlos a España, la España de Franco, donde tenían seguramente que enfrentarse a un juicio y podían ser fusilados, de tal forma que muchos de ellos pues, vivieron esos años pues trabajando para el régimen nazi, pues haciendo lo posible para no contribuir al máximo al esfuerzo de guerra, porque estamos pensando en que eran españoles que contra su voluntad estaban ayudando a su enemigo, sabían que si los nazis ganaban la guerra, el régimen de Franco se consolidaría, por lo tanto su esperanza era que el régimen nazi perdiese la guerra. Sin embargo, ellos estaban sometidos a un régimen de vigilancia, un régimen militar, y tenían que trabajar para los nazis. Lo hacían, la gran parte de ellos no se resistieron, malvivieron, ralentizaban el trabajo, hacían pequeños actos de sabotaje, muchos de ellos, pero la mayor parte de ellos, ¿cómo acabaron la guerra? Pues siendo liberados por los aliados. Y una pequeña parte, pues consiguieron fugarse, otros colaboraron abiertamente con la resistencia y en estos casos, si eran cogidos en infraganti por los alemanes, eran deportados. Pensamos siempre en Mauthausen cuando pensamos en los deportados españoles a campos de concentración, pero estos eran aproximadamente 7 de cada 10. El resto, unos 2.500, casi 3.000 españoles, fueron deportados posteriormente, en el año 43, 44, y muchos de ellos eran trabajadores que estaban en Francia, trabajando para los alemanes como trabajadores forzados y que hacían actos de sabotaje o que colaboraban con la resistencia. Por eso fueron deportados. Es decir, la deportación y el trabajo forzado no son fenómenos que van en paralelo, sino que se entrecruzan. Com dèiem, aquestes són segurament víctimes oblidades del nazisme. Hi ha hagut algun tipus de reparació per part del règim alemany o fins i tot de l'estat francès amb aquestes persones? La exposición se titula exactamente Víctimas olvidadas del nazismo y no es, digamos, una manera exagerada de llamarles, sino que efectivamente ellos fueron considerados por el Estado alemán años más tarde, no por iniciativa del gobierno alemán, sino por una lucha de los propios antiguos trabajadores forzados, acabaron siendo reconocidos como víctimas del nazismo por Alemania. Y es un caso único de reconocimiento por parte de Alemania durante los años 60-70 de trabajadores forzados como víctimas del nazismo. Tenemos que pensar que de estos aproximadamente 20 millones de europeos puestos a trabajar contra su voluntad, no existió un reconocimiento ni público ni, por supuesto, de resarcimiento económico hasta los años 90, después de la caída del muro de Berlín, cuando la mayor parte el gran grupo de trabajadores forzados, que eran polacos, rusos, pudieron pasar a Alemania Occidental y reclamar una indemnización. En aquel entonces se despertó en Alemania un debate y un interés por una temática que había desaparecido del espacio público después de la Guerra Mundial,
y se comenzó a indemnizar a estas personas. Y se pensaba que ellos eran los primeros que estaban siendo indemnizados. Sin embargo, no estaba en el espacio público, se desconocía que ya años antes un pequeño grupo, que eran antifascistas españoles que vivían como refugiados políticos en Francia, ya habían conseguido, después de un largo proceso judicial, ser reconocidos por Alemania, según la propia legislación de la RFA en aquel momento, como perseguidos políticos y víctimas del nazismo. Ellos fueron los primeros trabajadores forzados del régimen nazi que, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron reconocidos por Alemania como víctimas del nazismo. Por eso decimos víctimas olvidadas, porque efectivamente fueron reconocidas según la ley alemana como víctimas del nazismo, pero aquí no es que realmente los hayamos olvidado, sino que los hemos ignorado. Podríamos decir mejor, víctimes ignoradas del nazismo. Es podria fer alguna cosa més des del govern, des de l'estat espanyol, per a recuperar la memòria d'aquestes persones? Por supuesto, en primer lugar, lo que podría hacer es difundir esta historia. Nosotros somos un pequeño grupo de colegas que hemos impulsado esta exposición con una pequeña ayuda de una fundación alemana, pero el Estado español sí que puede contribuir mediante documentales, mediante exposiciones, mediante unidades didácticas, mediante el poderoso instrumento que es la televisión pública, por ejemplo, en difundir la historia de estos españoles exiliados que no estuvieron en un campo de concentración, pero que sin embargo también fueron víctimas del nazismo. Pero también se pueden impulsar iniciativas de carácter político. Si un gobierno democrático como Alemania ya les dio el reconocimiento de víctimas hace medio siglo, hace ya más de medio siglo, en el año 1972, por la decisión del Alto Tribunal de Karlsruhe, pues no debería ser tan difícil, si ya un Estado lo ha hecho, también que España les reconozca como víctimas del nazismo, y esa fue la intención de un senador de Tarragona, del PSOE, que lo presentó hace 2 años o 3 en el Senado, exactamente con esta formulación. Alemania ya reconocía a los españoles como víctimas del nazismo en el 72, ¿no debería también el Estado español reconocerles? Y la respuesta fue ni sí ni no. Yo creo que el gobierno simplemente se vio sorprendido con una temática que desconocía, pero al menos el debate ya está aquí. Nosotros estamos contribuyendo con esta exposición, pero hay muchas más iniciativas y esperamos que poco a poco exista un interés no solamente público, sino también por parte de las instituciones y se les dé algún tipo de reconocimiento. Queden els testimonis, queden els documents, com podem veure a les imatges, queden també els objectes, no? Els objectes recuperats d'aquelles persones que van estar als camps de treball forçat? Bueno, por desgracia ya llegamos demasiado tarde a este proceso de recuperación de la memoria de los trabajadores forzados porque los protagonistas ya no viven, ya muy pocos siguen con vida. Dimos hace unos meses con uno que vive en París, que tiene unos 102 o 103 años, pero en fin, el 99% ya no está para dar testimonio de lo que allí vivieron. Algunos, muy pocos, dejaron memorias escritas, y por fortuna estos procesos judiciales de los años 60 en Alemania llevaron a la producción también de una gran cantidad de documentación, entre ellas las propias declaraciones de los trabajadores ante un juez. Pensemos que muchos de ellos eran personas que no dejaron nada escrito, algunos de ellos ni siquiera sabían escribir, pero para poder ser indemnizados por la justicia alemana debían declarar ante un juez. Todo eso dejó una serie de testimonios, no son objetos, son documentos. Con ellos podemos reconstruir su historia y sí, si algún día se hace, digamos, una muestra o un museo más ambicioso que esta pequeña exhibición, esta pequeña exposición que hemos hecho, también se pueden recuperar objetos, evidentemente. Crec que aquests dies, a part d'una conferència al Museu Terres de l'Ebre, també has visitat algun centre d'ensenyament per a parlar amb els estudiants, per a explicar-los aquesta realitat històrica als alumnes. Quina rebuda penses que has tingut? Quina és la impressió que t'emportes d'aquestes xerrades amb els alumnes? Bueno, el martes por la tarde di una charla en el Museo de las Terres del Ebre, donde está la exposición, y bueno, vino gente que voluntariamente, pese a que la tarde era muy desapacible por la lluvia, por propia voluntad venía allí. Entonces, digamos que yo con este público me siento más libre de hablar, pero ante un público, digamos, cautivo, que son los estudiantes, al día siguiente, ayer por la mañana, miércoles, yo sé que allí van obligados, no van por voluntad. Los maestros dicen, ahora vais a escuchar la charla de un historiador. Y yo sé que son más exigentes y son más sinceros. Si no les gusta, pues bostezan o empiezan a mirar el móvil, no les interesa, ¿no?
O sea que yo estaba casi más nervioso ante el público de los estudiantes que ante los adultos, ¿no? Y sin embargo vi que les interesaba mucho, que ponían mucha atención, que hacían preguntas, y yo la verdad es que quedé muy satisfecho con la actitud de los estudiantes. A veces tenemos muchos prejuicios de que los estudiantes o la gente joven no se interesa por nada. No, es que a lo mejor no sabemos vender bien el producto, digamos. Entonces también, digamos que estoy satisfecho con esta venta del producto que les hice. La divulgació és molt important, la divulgació històrica. Moltes gràcies a Antonio Muñoz Sánchez, historiador comissari d'esta exposició sobre els treballadors espanyols durant la Segona Guerra Mundial, els treballadors forçats durant la Segona Guerra Mundial. Gràcies per vindre avui a la primera columna i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Bon dia. Fem una nova pausa per a la publicitat i tornem amb més qüestions. Fins ara.